tenemos en pantalla al primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Vamos a escuchar. Que nuestra ministra de Salud lo va a determinar con el equipo técnico. Una vez que se han determinado a qué lugares se van a distribuir, se entrega ese listado a la Embajada de Estados Unidos para que la Embajada de Estados Unidos continúe durante un año con el mantenimiento, con el seguimiento, el funcionamiento, puesto que estos ventiladores también están garantizados por un año para su perfecto funcionamiento en el país. Señor ministro, buenos días. Enlace Carmelino, medio de comunicación del Callao, también ahorita todo la provincia constitucional del Callao. Queremos hacerle dos preguntas puntuales. En relación a la donación de ahora, ¿se tiene establecido algún establecimiento hospital de aquí del Callao? Y la segunda pregunta es, en relación a los países que han sido habilitados ya para viajar libremente, ¿por qué el país de México por ahora quizás no ha sido considerado dentro de lo que corresponde a los vuelos internacionales? Gracias. Voy a contestar la segunda pregunta y la primera pregunta le voy a pasar a la ministra de Salud para que dé una respuesta más precisa. Estamos iniciando gradualmente el reinicio de los vuelos internacionales. El Ministerio de Transportes, en coordinación con el Ministerio de Salud y también con la Cancillería, ha determinado los países con los que estamos iniciando. Luego de una evaluación dentro de 15 días o 3 semanas, veremos los efectos que tenemos, las experiencias que hemos tenido y luego abriremos a otros países como México o otros que determine la Cancillería en coordinación con el Ministerio de Salud. Voy a pasar a la ministra de Salud para que dé respuesta a la segunda pregunta. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Estamos recibiendo 250 ventiladores de transporte. Ventiladores de transporte. Esos ventiladores de transporte tienen un peso de 14 kilos aproximadamente, están muy bien protegidos en el contorno. Si ustedes recuerdan, los ventiladores comunes y corrientes volumétricos de alta complejidad que hemos recibido son grandes, ¿verdad? Son ventiladores bastante grandes y complejos. Estos son ventiladores de transporte. ¿Para qué nos sirven? Cualquier ventilador de transporte común y corriente nos va a durar para un transporte de un par de horas y tiene una sola forma de dar aire. Estos ventiladores de transporte nos sirven a nosotros durante un tiempo mínimo de 8 horas de transporte, por consiguiente es transporte prolongado. Podemos enviarlos y los estamos distribuyendo a nivel de las zonas más periféricas del país. Es decir, los establecimientos que se encuentran lejos, que se encuentran en zonas alejadas, están siendo muy útiles ubicarlos a nivel de todos los establecimientos, por ejemplo, en Lima región, las zonas alejadas. Y al interior de Lima, si hablamos de Lima y Callao, los establecimientos, no los hospitales, sino los establecimientos 1-3 y 1-4, de tal manera que Lima, aunque la distancia pueda ser relativamente corta, es largo el transporte. Entonces nos permiten llevar a las personas de la zona de menor complejidad a la zona de mayor complejidad. En el resto del país, en las zonas de altura, de tal manera que podamos nosotros trasladar a las personas en un establecimiento alejado, donde no hay mucha capacidad de atención, se coloca el equipo y se le lleva. ¿Qué ventaja tiene este equipo? Cualquiera de nosotros, los que estamos aquí presentes, podríamos con un entrenamiento muy pequeño colocar la mascarilla, encender el equipo y trasladar a la persona. Si hay una persona un poco más entrenada, inclusive este equipo tiene la posibilidad de hacer algunas formas de ventilación sin necesidad de intubar, de colocar el tubo dentro de la garganta, hace algunas formas de ventilación un tanto más complejas que ayudan más todavía en el caso de esta enfermedad. Nosotros le decimos, estos son ventiladores guerreros. Son ventiladores muy resistentes y muy prácticos y nos va a dejar el país en mejores condiciones. Si viene una segunda ola, en buena hora. Si no viene una segunda ola, vamos a dejar nuestro país fortalecido con equipos volumétricos y con estos equipos de ventilación de transporte. Gracias. Ministra, si me permite, por favor, sobre las pruebas antígenas. Dos consultas, ministra, se habla de que para noviembre o diciembre podría tener una nueva ola y que eso implicaría que alrededor del 60% de la población que nos hemos contagiado empiece los contagios y eso se, digamos, corre de manera masiva. Es en cuanto
a la pregunta con usted, ministra. Premier, ¿cómo está? Buenos días. Ayer el presidente de la República comentó acerca de las detenciones que no encontraba proporcionalidad. Entendimos el caso de este señor, conocido como Richard Swing. Sobre ese tema, y agregando lo que dijo la ministra de Justicia sobre si es que corresponde el tema de los audios, efectivamente no habría una proporcionalidad. ¿Cuál sería su opinión, Premier? Muchas gracias. Con respecto a una posible segunda ola, todos nosotros estamos evaluando, y la población también, lo que ocurre en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo también ha habido una segunda ola, de mayor o menor magnitud. En salud pública, nosotros siempre tenemos que prepararnos con lo más difícil, y eso es lo que estamos haciendo. Todos nosotros estamos actuando a nivel nacional, en las direcciones regionales de salud y en el Ministerio de Salud, como si viniera una segunda ola. Ustedes saben que en medicina, decir una fecha exacta, una cifra exacta, eso no es posible porque todo va cambiando. En el escenario más de cuidado que podríamos nosotros tener, podríamos tener una segunda ola fines de octubre, principios de noviembre. Y en un escenario un poco más laxo, podríamos tenerlo hacia enero, hacia fines de diciembre. Entonces, todos tenemos que estar preparados. Si llega una segunda ola y todos seguimos manteniendo las medidas, el número de casos va a aumentar lentamente y va a ser menor que en el primer momento. Pero si nos descuidamos, podríamos poner en riesgo nuestras vidas, tener un aumento rápido e importante. Es por eso que todos nos estamos preparando. Quisiera destacar cómo la población está respondiendo. Y miren ustedes cómo, a pesar de que todo el mundo habla de la caída del número de positivos, de fallecidos, de ocupación de ventiladores, todos se están cuidando. Y me dio mucha satisfacción el día de ayer en Villarrica ver cómo la gente en las calles, desde la ventana de la casa, todo el mundo usaba mascarilla, todo el mundo guardaba distancia, todo el mundo se está cuidando a pesar de que estamos en un momento de aparente calma. Es por eso que les agradezco a todos, porque como ha dicho nuestro premier, si nosotros bajamos la guardia, vamos a tener problemas. Pero si nosotros nos mantenemos leales a las medidas, si es que hubiera alguna cosa, vamos a poderlo manejar. Y en el mejor de los escenarios, podremos continuar tal como estamos hasta ahora, con una recuperación económica junto con salud. Gracias. Referente a su pregunta de las detenciones del día de ayer, nosotros como Ejecutivo siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos ejecutado así. Somos muy respetuosos de las decisiones que tomen otros poderes del Estado o el Ministerio Público o el Poder Judicial. Respetamos totalmente sus decisiones. Sin embargo, no solamente para este caso, estamos hablando de todos los peruanos en general. Todos los seres humanos tenemos después de la vida el valor más preciado de nuestra libertad. Y solamente consideramos que se debe cortar esa libertad en casos extremos. Estamos teniendo y estamos viendo en estos últimos años que primero se detiene a las personas y después se los investiga. Consideramos que eso no es una buena práctica, de manera general. Si la persona hay pruebas, evidencias de una posible fuga o de cualquier otro motivo justificado en extremo, se tiene que proceder como corresponde de acuerdo a la Constitución y a las normas. Pero si las personas colaboran, como en este caso, las personas han estado colaborando, en ningún momento se han negado a ir a dar sus declaraciones, han allanado sus viviendas, se ha entregado toda la documentación, todos los materiales probatorios necesarios que ha podido adquirir la Fiscalía lo tiene, consideramos que es no proporcional esta acción a los sucesos que se vienen dando. Sin embargo, reiteramos, respetamos las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ellos tendrán los motivos y sabrán justificarlos en su debido momento. Ministra de Salud, por favor. Ministra, por favor. Buenos días, estamos en vivo para todos. Se me permite, por favor, ministra. Hace unos días usted había conversado, nos había indicado que estaba en conversaciones con la OMS para la adquisición de las pruebas rápidas antígenos.
ya van a adquirir en estos momentos, ya se ha hecho la compra tal vez el gobierno con respecto a estas pruebas? Y en segundo lugar, si ya hay nuevas disposiciones sobre la salida para los adultos mayores a la calle, por favor, si fuera tan amable. ¿Cómo no? Con respecto a la primera pregunta, efectivamente hemos hecho una serie de consultas y nos han hecho las orientaciones del caso, así que estamos viendo la parte presupuestal para poder también disponer de pruebas antigénicas, además de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Y con respecto a la segunda pregunta, el Ministerio de Salud da indicaciones basado en hechos. La mortalidad de las personas mayores es 8 veces más la mortalidad de las personas de 30 a 59 años de edad, 8 veces más. El Ministerio de Salud considera que las personas mayores y las personas que tienen comorbilidades no deben salir de casa. Si la persona, por asuntos de salud mental, como a todos nos sucede, va a hacer una caminata, la caminata debe estar restringida a 1 hora de duración, alrededor de 5 cuadras alrededor de su domicilio. Si es que la persona tuviera alguna dificultad de salud, es importante que salga con una persona que le acompañe. La persona debe llevar todas las medidas de seguridad que ya conocemos, es decir, debe llevar su mascarilla, debe llevar todo lo necesario para no entrar en contacto para las personas, es decir, su gel, su alcohol, lo que sea necesario para protegerse. Debe caminar por zonas donde no hay otras personas, tiene que ir mirando su desplazamiento y si hay personas, ir a otro lugar. No debemos ir a lugares llenos de personas, ninguno, ni los adultos mayores ni los menores, porque donde hay aglomeraciones la posibilidad de contagio es mucho mayor. En el caso de la persona mayor, el desplazamiento debe hacerse en zonas donde no haya congestión. No es recomendable ir a zonas congestionadas. Y una sugerencia es escoger un horario adecuado para que pueda la persona desplazarse. La indicación del Ministerio de Salud se basa en asuntos vinculados con algo tan delicado como la pérdida de la vida. 8 veces más mortalidad en los adultos mayores. Es por eso que nosotros vamos a dar las indicaciones que tenemos que dar. Y el decreto supremo salió, ¿verdad?, publicado hoy día mismo. Están esas indicaciones por escrito ahí. Siguiente pregunta, América. Con respecto a la segunda ola, algunos especialistas aseguran que ya es un inmediato esta llegada. ¿Qué es lo que se podrá hacer en todo caso con la llegada del verano? Porque controlar a millones de personas que puedan ir a las playas, ¿no? Es imposible. En todo caso, ¿qué medidas se va a tomar llegado el verano? En todo caso, para el ministro, ¿cuánto se ha avanzado ya para los contratos con las vacunas, ¿no?, que tanto está esperando la población? Gracias. Todos estamos enfrentando diferentes cosas en el mundo. En todo el mundo tenemos muchas personas necesidades de salir a trabajar, de transportarnos, de volar, tenemos necesidad de ir a hacer compras, tenemos necesidad de salir a caminar. Esto es igual en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo hay la playa o hay los deportes de diferente tipo con muchas personas juntas. Todos los países del mundo tenemos que efectivamente organizarnos para esto. No podemos tapar el sol con un dedo. Y así como estamos reconociendo que todos necesitamos, por ejemplo, salir a caminar, y nuestros adultos mayores que están en tanto riesgo de vida, de enfermar y morir, les estamos dando alternativas para que puedan caminar, va a ser muy importante que en el paso de las semanas nos empecemos a organizar para una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos que mejorar la forma en que las personas nos comportamos cuando vamos a compras. Ya mejoramos los mercados. Sí, ya las personas están yendo a los mercados. Bueno, se ha ido el audio aquí en esta conferencia. Hay problemas con técnicos. Bueno, volvió. Corrección. Les decía, ya hemos mejorado en los mercados. Vamos a tener que empezar. Tienen que salir un poco. Playa. Vamos a tener que ver. Bueno, no se escucha, hay problemas técnicos. ¿Ahora se escuchó? Ahora sí, ¿no? Les decía,
que ampliar nuestras zonas de playa. Turnos y horarios para ir a la playa. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Les decía, tenemos que empezar a organizarnos para el tiempo de playa. Es inevitable que la gente salga, es imposible que logremos contener, ¿verdad? Ok, eso no quiere decir que hagamos las cosas de cualquier manera, porque ya hemos visto lo que sucede cuando hacemos las cosas de cualquier manera y los riesgos para la vida, y hemos visto cómo sí podemos cambiar, y hemos empezado a ordenarnos todos para ir en el transporte público. Ahora que estamos dando indicaciones, la gente mayor también se va con muchísimo cuidado. Estamos empezando a ordenarnos en los mercados y en los centros comerciales. Igualmente, vamos a tener que ordenarnos todos para poder hacer alguna actividad. La sugerencia principal es no arriesgarnos, y la vamos a seguir haciendo. La sugerencia principal es no arriesgarnos, porque la vida no tiene precio. La discapacidad, porque no voy a poder... Bueno, sigue habiendo Pero si a pesar de eso vamos a arriesgarnos, todos tenemos que conocer los riesgos en medidas para contener eso. Gracias. Gracias. Buenos días con todos. Seguimos avanzando en el acceso a la vacuna con COVID-19. La próxima semana tenemos ya la primera programación de pagos respecto a la adquisición de vacuna contra COVID-19 a través del mecanismo COVAX Facility, y en las siguientes, en las sucesivas semanas estaremos también con otro cronograma de pago de compra anticipada de vacuna COVID-19. Adicionalmente, como ustedes todos conocen, tenemos desarrollándose en el Perú algunos de estos análisis clínicos de los prototipos de vacuna. Son 6 laboratorios con los cuales hemos establecido acuerdos. Seguiremos desarrollando estas evaluaciones, y durante las próximas semanas también sumaremos nuevos laboratorios dentro de esta estrategia de compra anticipada de vacuna COVID-19. Gracias. Siguiente pregunta, aquí, Exitosa. Premier, buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Premier Walter Martos, consultarle sobre... Ayer se aprobó en el Congreso la ley de reprogramación de deudas. Sin embargo, hay bastante malestar y dudas, ya que es facultativa para los bancos. Además, que el tope de 20.000 soles es muy pequeño para... La pregunta, el presidente Martín Vizcarra ha indicado que hay 43.000 personas más contratadas bajo la misma modalidad de Richard Cisneros. Conocer cuál es su posición al respecto. Gracias. El día de ayer, en un trabajo coordinado tanto del Ejecutivo como del Congreso, se ha aprobado una ley que permite el fraccionamiento de las personas que tienen deudas en la banca. Esto ya va a ser indudablemente explicado. Esto va a ser explicado con mayor detalle, porque es una medida que va a ayudar tremendamente a las personas que tienen deuda y que por esta pandemia han tenido problemas en los pagos. Los créditos son hasta 10.000 soles para aquellas personas que tienen deudas personales o de consumo, pero para los créditos hipotecarios son hasta 250.000 soles, y para las MIPES es un crédito de hasta 20.000 soles. El gobierno está dando un aval, una garantía para aquellos que tuvieran problemas en los pagos de hasta 5.500 millones de soles para cubrir como una cobertura de seguro para aquellos que no pudieran pagar, y otro porcentaje, el gobierno va a cubrir hasta el 60% de una deuda no pagada, y la banca va a cubrir el 40%. Este es un gran apoyo, una gran ayuda
porque permite fraccionar mínimo a 6 meses en los casos de deudas personales, de consumo o de las MIPES, y en caso de los créditos hipotecarios hasta 9 meses mínimo. Este es un gran apoyo, pero lo más importante, es un gran paso que hemos dado de trabajar el Ejecutivo con el Congreso de manera conjunta para solucionar un problema de nuestro país, de nuestro pueblo. Es un primer paso, pero es un gran avance en fortalecimiento de las relaciones que tenemos entre el Parlamento y el Ejecutivo, porque estamos estableciendo un mecanismo de trabajo para continuar con otras iniciativas legislativas, para trabajarlas conjuntamente, y más aún, desde el primer momento que se presentan, para sacar leyes que permitan favorecer a todos los peruanos en forma conjunta y en forma unida. Referente a su segunda pregunta, que el señor Presidente de la República hizo mención que esta contratación que se le ha hecho al señor Ricardo Cisneros es solamente uno entre tantos, se refiere a que esta es una modalidad de contrato que se hace en el Estado, es una forma de contratar en el Estado, y pues tendría que procederse a investigar a las 40.000 o 60.000 modalidades de trabajo que tenemos para ver si se encuentran falencias de este tipo. Y él se refería a que en la proporcionalidad que se está llevando el caso de detenidos y todos, es una investigación que se está haciendo por un contrato de menor cuantía que se ha hecho a una persona. Y tiene que haber proporcionalidad en las respuestas que se tenga que hacer en los procesos judiciales, siguiendo el debido proceso y respetando sobre todo la presunción de inocencia de las personas. Última pregunta, Carlos Panamericano. Buenos días. Para la ministra, la primera pregunta, por favor, para profundizar un poco más sobre las pruebas de antígeno. Usted mencionaba hace un rato este tema, pero queríamos saber qué es lo que falta para que se puedan aplicar este tipo de pruebas. Y mi segunda pregunta es, para profundizar también sobre el tema de las vacunas, ¿cuál es la situación del Perú respecto a otras naciones? ¿Es verdad que tenemos prioridad sobre otros países que también quieren adquirir, en el caso, por ejemplo, de las vacunas con Pfizer? Las pruebas de antígenos siguen el proceso normal de compras del Estado. Es por eso que lo primero que se tiene que tener es la parte técnica que ya nos han proporcionado. En base a eso se ha hecho en estos días el cálculo de cuántos vamos a necesitar y cuál va a ser la distribución, y ahora estamos entrando a la parte de presupuesto, pedir el presupuesto para esto y proceder a la adquisición. Es el proceso normal que se hace siempre para este tipo de pruebas. Las vacunas. Con respecto a las vacunas, cuando un país sale al mercado a comprar, establece lo que desea comprar, hace el análisis del monto que se tendría que pagar y se hacen las negociaciones. En este caso, hemos tenido nosotros ciertas ventajas. Nuestro país está participando en los ensayos clínicos, y cuando alguien participa en un ensayo clínico se le da ventaja sobre el resto de las personas, es decir, la posibilidad de que pueda colocarse en un lugar más preponderante a la hora de hacer la venta de las vacunas, y eso es lo que ha pasado exactamente en nuestro país. Los acuerdos que se han hecho, un ensayo que ya está corriendo, otro ensayo que está por comenzar esta semana y 4 ensayos más que están terminando su aprobación, nos van a dar facilidades para la adquisición, nos colocan en listas más adelantadas que simplemente presentar nuestra opción de compra y tratar de comprar la vacuna. Entonces es una ventaja para todos nosotros. Y hay una ventaja que desde el punto de vista de salud nos parece mucho más importante. Es preferible que nosotros podamos adquirir una vacuna que ya sabemos que en población peruana ha funcionado. Esa es una ventaja inestimable. Es por eso que tantos países luchan por entrar en ensayos clínicos, de tal manera que si es un medicamento, si es una vacuna, si es alguna cosa, en la población de uno, esa vacuna haya sido colocada de tal manera que podamos saber efectos, podamos saber la respuesta, podamos tener una idea clara de qué es lo que resulta de la aplicación de la vacuna. Entonces hay dos ventajas. Por un lado, la ventaja en negociación, y por otro lado, la ventaja a nivel de la experiencia que va a tener nuestro país en la vacuna. ¿Cómo no?
creo que ha sido muy importante el esfuerzo que se ha hecho en forma conjunta. Nuestro país no ha estado preparado, al igual que la mayor parte de los países del mundo, para hacer frente a esta pandemia. Y así como esta pandemia ha hecho mucho daño en todos los países del mundo y ha debilitado tremendamente los sistemas, en nuestro país ha sucedido lo mismo. Uno de los aspectos más importantes que hemos tenido nosotros que hacer frente ha sido el consumo de oxígeno. Para empezar, nuestro país nunca se preparó para algo así. Y nosotros dependemos del oxígeno, de que se compre el oxígeno. Cada establecimiento hace su propia negociación para la adquisición de oxígeno. No es una negociación centralizada. E-Salud tiene una organización un poco mejor. En el caso de E-Salud se compra por redes, pero tampoco es una compra unificada. Entonces, eso hace una serie de debilidades, en particular cuando tenemos un mercado de venta de oxígeno muy pequeño. Una segunda debilidad muy importante a nivel nacional es el registro del consumo de oxígeno. Como nunca ha habido estos problemas, el registro de oxígeno es muy débil, es muy variable. Los establecimientos han registrado oxígeno en diferentes medidas y el oxígeno se registraba en forma irregular simplemente porque había que cumplir el contrato y ya. Nunca ha habido realmente un registro. Por otro lado, si nuestra planta estaba sin funcionar, yo compraba oxígeno y ya está. Por consiguiente, la organización del sistema de abastecimiento de oxígeno a nivel nacional ha sido tremendamente débil. A raíz de esto, afortunadamente, se ha contado con medidas, y hay que agradecer, por parte de todos los grupos religiosos, autoridades locales y población. La gente ha podido organizarse muy bien para poder ir adquiriendo plantas que se han colocado en diferentes lugares, en diferentes tamaños, y eso ha ayudado al sistema de salud para salir adelante. En paralelo, el sistema de salud, mientras lograba ordenar todo, registrar todo, canalizar todo, ha logrado abastecer mediante balones de oxígeno, concentradores, ha ido activando las redes, los hospitales han ido colocando redes en sus establecimientos, se han ido colocando tanques, tratando de aprovisionar todo. Y finalmente, hemos logrado una alianza muy interesante. El Ministerio de Salud ha apoyado toda la formalización de la capacidad de trabajo de las universidades y hemos logrado certificar plantas fabricadas por la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Ingeniería, y eso está permitiendo una producción nacional. En este momento se está organizando el sistema de salud porque en el resto del mundo lo que tenemos son plantas de oxígeno en los establecimientos. Aún los pequeños pueden tener plantas chiquitas de 10 y los hospitales plantas muchísimo más grandes. La producción nacional va a poder cubrir la demanda de plantas de oxígeno y vamos a salir de esta situación tan terrible de pandemia con un sistema que va a tener equipos de ventilación asistida en muchísimos lugares volumétricos, equipos de transporte que hemos tenido poquísimos en el país, al fin vamos a tener por todas partes también, y vamos a tener también plantas de oxígeno en la mayor parte de los establecimientos. Así es que de esta desgracia tiene que salir algo que sea constructivo y bueno para el futuro. Gracias. Gracias, señores periodistas. Bueno, ha sido la conferencia.